Hoy voy a probar mancaki. El mancaki es una variedad de caqui denominada Fuyu. Su nombre científico es Diospyros caqui variedad Fuyu. El caqui es originario de China, donde se conocen alrededor de 900 variedades. Increíble, qué diversidad que hay en este mundo. Y se lo cultiva desde hace 3000 años. También se lo cultiva en Japón y Corea. En Europa fue introducido como árbol ornamental y muy apreciado por la calidad de su madera. En mi ciudad, donde vivo, Mar del Plata, Argentina, he encontrado varios ejemplares de caqui, varios arbolitos, pero siempre de la variedad que es más redonda que esta. Esta achatada nunca vi un arbolito acá en mi ciudad. De la otra sí. Una de las diferencias, dos diferencias muy marcadas entre este mancaki y el caqui tradicional que he visto acá varios ejemplares, es que el otro es más redondo y este achatado. Pero la principal y muy importante diferencia es que el fruto de la otra variedad hay que comerlo bien maduro porque si no es muy astringente, es muy áspero cuando uno lo come. Y esta variedad parece que no tiene ese tema. Parece que no es astringente, así que bueno, ahora lo voy a pasar a probar y les cuento. Bueno, antes de pasar a probar esta variedad de kaki, les pido que se queden hasta el final de este video, ya que les voy a dejar otros videitos referidos a esa variedad que conseguí el año pasado. Hice una probita de sabor, así que podrían ver esa probita de sabor que les voy a dejar al final y comparar con este que voy a hacer ahora. Y además hice un helado que quedó maravilloso. El helado de kaki del año pasado quedó increíble. Bueno, les voy a dejar esos dos videitos de regalo. Ahora sí, voy a pasar a cortar este fruto, les muestro cómo es por dentro y luego así a pasar a probarlo. Bueno, ahí corté el fruto a la mitad. Miren qué hermoso color que tiene. Visualmente ya hay una diferencia con el kaki que probé con la otra variedad, que este es de un color más intenso, un color bastante más fuerte que la otra variedad. Bueno, ahora sí voy a pasar a probarlo porque estoy ansioso, esto está regalando un rico aroma. Voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento de la verdad para el mancaki, el momento de la prueba del sabor. Estoy ansioso por probar esta variedad de fruta china. Bueno, les cuento una intimidad. Nunca me pasó encontrarme con una fruta fea hasta ahora de las que he probado en las pruebas de sabor, propiamente dicho. No he tenido que borrar nunca un video porque no me gustó y después queda mal mostrar algo que no te gusta. Nunca me ha pasado, o mentir, decir que esta fruta está buena y no me gustó. No. Todos los videos que he publicado hasta ahora, el 100%, todas me han gustado y muchos. Hay una diversidad en el mundo que es... No alcanza una vida para encontrar y probar todo lo que existe. Por ejemplo, cuando les dije en el video que existen 900 variedades de kakis en China, obviamente muchas deben estar manejadas genéticamente, mezcladas, pero es impresionante la cantidad y diversidad que hay en el mundo de plantas y frutos comestibles. Es asombroso, ¿no? No me paro de asombrar. Bueno, voy a probar y ahora les cuento, porque ya estoy ansioso. Voy a pasar a probar este pedacito de mancaki y les cuento. Mmm. Mmm. Es un postre. La piel no. La piel no se come. La piel no la voy a comer. ¿Y saben por qué? Porque es demasiado cremoso. Demasiado cremosa la pulpa y la piel medio que molesta. Es más dura. Mmm. Es un postre esto. ¡Qué cremosidad! Mmm. Me encantó. Ahora les voy a describir el sabor, pero esto es una locura. Mmm. Cero astringente, cero esto. Mm. Les recomiendo esta fruta. Es un postre, una crema. Voy a hacer la prueba de comer con cucharita. Ahora les muestro.
Bueno, acá me encuentran con cucharita en mano como si fuera un helado. Miren lo que es esto. Es tan cremoso que lo saco como un postrecito. Mm. No tiene ni una semilla. A veces variedades que no tienen semilla. Esta no tiene. Mm. Es una delicia. Un postre estoy comiendo. Pero un postre de la naturaleza. Esto no tiene ningún químico acá. Postre más sano que esto no hay. Una cremosidad increíble. Ya les voy a describir el sabor. Es original el sabor. Es dulce. Es como que no lo puedo comparar con otra fruta. No, la piel no. La piel no está buena. Es comestible por lo que tengo entendido. Pero no está buena porque hace demasiado contraste. Lo duro de la piel. Si bien no es súper gruesa. Pero, ¿ven? No es muy gruesa la piel. Pero es dura. Con respecto a lo cremosa que es la pulpa. Increíble de cremosa. Terrible está esta fruta. Bueno, para el que haya probado el kaki, alguna variedad más tradicional que esta, por lo menos donde yo vivo, esta no es conocida, para nada, esta de fruto achatado. Si la otra que es más redonda, yo he visto muchos árboles. Para el que ha probado ese kaki, este es cero áspero, el otro tiene que estar muy maduro para poder comerlo porque casi no te pasa por la garganta, ya molesta en la lengua. No es malo el sabor, pero tiene que estar bien maduro. Cuando está bien maduro es bien cremoso como este también, muy rico. Ahora, por lo que averigüé, este se puede consumir en todas las etapas de maduración del fruto, una vez que agarra color. Es terrible. Una... es un postre regalado de un arbolito. Un postre en el árbol. Hay muchas frutas que cuando uno las va a comer, las puede comer con cuchara porque son muy cremosas las pulpas. Muchas frutas. Yo conozco otras que por ahí las conozco de vistas en videos o en fotos. No las conozco de haberlo probado yo, pero sí las conozco por otros amigos coleccionistas y son postres. Algunas que tienen sabor a postres típicos que nosotros probamos preparados en confiterías, en panaderías y eso, como lemon pie. eh, También hay frutos con sabor a chocolate, que se come con una cuchara y que tiene sabor a chocolate. Hay otro que se come con una cuchara y tiene sabor a lemon pie, que bueno, están imitados en productos no tan naturales, como son tortas y esas cosas. Pero sí están en versión natural en la naturaleza. El sabor está ahí en un frutito que está colgado en un árbol. Increíble. Bueno, más sano que eso no hay, no existe. Bueno, el kaki me encantó. El mancaki, perdón. Sería una versión, una variedad de kaki que se llama Fuyu. Como les dije, el nombre científico es Diospyros kaki variedad Fuyu. El sabor es increíble. A ver, si les tendría que decir un sabor parecido a algo para el que no ha probado nunca un kaki, podría decir que es como un durazno suave, dulce y más cremoso que un durazno. La pulpa es mucho más cremosa. Esto no es jugoso, es cremoso. La pulpa es bien cremosa, no jugosa. Bueno, podría decir por ahí como un durazno, pero es distinto, es muy original. Para decir, el que probó el kaki tradicional, las variedades que más existen, la astringente, por lo que yo he visto en varios países, la tienen mucho más común que esta no astringente. Bueno, me encantó, seguiría comiendo. Esto lo encontré en un negocio que la vi y me llamó la atención, pero cuando vi que era chatita, digo, bueno, voy a comprar y voy a probar. Después estuve averiguando, sacando datos de internet y bueno, encontré que era esta variedad y esas diferencias, como lo que no es astringente, eso es importantísimo. O lo puedes comer tranquilo y no molesta en la boca. Bueno, espero les haya gustado otra pruebita de sabor. Siempre que encontremos alguna frutita así o otra variedad, porque dentro de las frutas existen muchas variedades como esta.
Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.